El rosa le quedaba perfecto. Durante días, el Giro de Italia empezó a pronunciarse con acento mexicano. Y en medio de los Alpes, entre niebla, lluvia y pendientes imposibles, Isaac del Toro no estaba sobreviviendo, estaba dominando. Etapa tras etapa, el joven de Ensenada se defendía como si llevara años ahí. Las cámaras lo seguían, el pelotón lo vigilaba, los favoritos lo marcaban. Y aún así, cuando la carrera se dirigía al cielo, él respondía. No con desesperación, con sangre fría, un ataque seco en la montaña, un cambio de ritmo que partió el grupo, miradas entre europeos que no entendían qué estaba pasando. El mexicano vestía de rosa y México se despertaba a las 3 de la mañana para verlo escalar. Cada kilómetro ganado no era solo tiempo en la clasificación general, era historia. Era la posibilidad de algo que jamás había ocurrido. Un latino joven, inesperado, sosteniendo el liderato de una de las carreras más brutales del planeta. Los días pasaban, la presión crecía. Las ruedas ya no solo pesaban por el cansancio, pesaban por el sueño de ganar el Giro. En la penúltima semana empezó la guerra real. Los ataques ya no eran tácticos, eran psicológicos. Los rivales sabían que no podían dejarlo respirar. Y entonces llegó la etapa que lo cambió todo. Una subida interminable, niebla cerrada, piernas al límite. Un ataque lejano. Uno de los favoritos movió primero. Isaac dudó un segundo, solo un segundo. Y en el Giro eso es una grieta. El grupo explotó. El ritmo se volvió inhumano. Las cámaras dejaron de enfocarlo celebrando y comenzaron a enfocarlo resistiendo. El tiempo empezó a caer. 5 segundos, 10, 30. La malla rosa seguía puesta, pero ya no estaba asegurada. Al día siguiente, en la contrarreloj final, el tiempo fue implacable. No hubo montaña que lo salvara, no hubo explosividad que compensara, solo el tic-tac y la realidad. Cruzó la meta sabiendo que lo había tenido en las manos, lo había rozado, se le había escapado. No hubo lágrimas exageradas, no hubo un drama teatral, solo la mirada fija al suelo de alguien que entendió lo que significaba competir contra la historia. Estuvo a punto de ganar el Giro de Italia, estuvo a punto de cambiarlo todo, pero el ciclismo no premia al que casi lo logra, premia al que resiste hasta el último metro. Y esa derrota no fue el final, fue el nacimiento de algo más grande. Porque si un mexicano pudo dominar el Giro durante días, la pregunta ya no es si puede ganar uno. La pregunta es cuándo. Esta es la historia de Isaac del Toro. Nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, México. Creció en una familia muy unida y con afición al deporte, especialmente al ciclismo. Desde niño estuvo rodeado de bicicletas y sus padres lo animaron junto con su hermano a practicar actividades físicas. Desde pequeño, Isaac mostró un entusiasmo natural por pedalear. Según entrevistas, empezó a montar bicicletas tan pronto como pudo. Y para él, la bici no era solo un juguete, era una manera de explorar, competir y soñar. En lugar de aburrirse jugando dentro de casa, se pasaba la tarde esperando para poder salir a rodar por las calles y cerros cercanos a su casa. Una de las primeras influencias clave en su vida fue un entrenador local, José Asensio Don Chon Acevedo, quien dirigía una escuela comunitaria de ciclismo en Ensenada. Don Chon entrenaba a jóvenes 3 veces por semana, mezclando disciplina con diversión. Al terminar cada sesión, solían comprar palomitas de maíz para festejar el esfuerzo de los chicos. Con él, Isaac construyó no solo técnica y resistencia, sino también el gusto por entrenar en serio desde joven. Por su actitud en los entrenamientos y su naturaleza incansable, recibió el apodo de Torito, un sobrenombre que lo acompañaría durante toda su carrera y que refleja su espíritu luchador. Durante la etapa escolar, Isaac participó en competiciones locales y nacionales de ciclismo, tanto en ruta como en disciplinas como mountain bike y ciclocross. No fue un camino fácil. Su familia tuvo que hacer sacrificios económicos para costear equipo, inscripciones y viajes, sin respaldo institucional significativo. Justo cuando tenía 15 años, en 2019, Isaac consiguió un resultado que lo puso en el radar nacional. Ganó medalla de plata en la Olimpiada Nacional de México en la contrarreloj individual de su categoría. Ese podio fue un momento clave. Demostró que no solo tenía pasión, sino talento real y competitivo. Era un adolescente talentoso en Baja California, con buenos resultados nacionales, pero sin una ruta clara hacia el profesionalismo. En México no existe una estructura sólida que conecte directamente a juveniles con el ciclismo europeo. Si quería competir al máximo nivel, tenía que salir del país. Y ahí aparece un detalle que hace su historia diferente. El contacto con AR Monex Pro Cycling Team no fue un producto de un gran patrocinador ni de un scout europeo que lo descubrió en una carrera internacional.
fue a través de redes sociales. El proyecto AR Monex había sido creado precisamente con una misión: llevar talento mexicano a Europa para desarrollarlo dentro del sistema competitivo real. Tenían base operativa en San Marino y competían en el calendario italiano y europeo juvenil. Era básicamente el puente que en México no existía. Isaac envió un mensaje por Facebook mostrando su interés y sus resultados. No era una estrella consolidada, era un chico con hambre y números prometedores. El equipo revisó su perfil, evaluó su rendimiento y lo invitó a integrarse a su programa juvenil. Esa respuesta le cambió su vida, pero aceptar no era tan simple. Mudarse a Europa significaba dejar atrás a la familia en Ensenada, cambiar completamente de idioma, adaptarse a una cultura distinta, entrenar y competir contra ciclistas que llevaban años dentro de academias europeas, además de afrontar inviernos, carreteras técnicas y carreras mucho más tácticas. En México, muchas competencias juveniles se definen por fuerza pura. En Italia, cada movimiento tiene intención. Cada ataque es calculado. Cada error se paga. Cuando llegó al viejo continente en 2019, entra a un sistema donde el ciclismo no es un hobby competitivo. Es una industria. Los calendarios son más duros, las carreras más largas, el nivel más profundo. Aquí Isaac no competía contra el mejor de su ciudad, competía contra el mejor de cada país. Además, hay un componente emocional que suele omitirse: la soledad. Un adolescente mexicano viviendo en Europa lejos de su entorno, teniendo que madurar aceleradamente. Pero el cambio no fue progresivo, fue abrupto. En México podía entrenar fuerte, en Italia tenía que entrenar inteligentemente. El calendario juvenil italiano es uno de los más competitivos del mundo. Carreras estrechas, carreteras técnicas, descensos peligrosos y una cultura táctica muy desarrollada. En sus primeros meses, Isaac tuvo que aprender cómo moverse dentro del pelotón europeo, donde la posición lo es todo. Cómo protegerse del viento, cómo anticipar ataques antes de que ocurran, cómo mantener la calma en finales caóticos. Además, competía en un entorno donde muchos rivales llevaban años en academias, con nutricionistas, entrenadores de alto rendimiento y estructuras consolidadas, y aún así no tardó en empezar a destacar. Pero en 2020, la pandemia detiene gran parte del calendario europeo. Muchas carreras juveniles se cancelan, y para un ciclista en formación, perder ritmo competitivo puede ser devastador. Pero este periodo también le sirvió para construir una base física: entrenamientos largos, trabajo estructurado y desarrollo aeróbico. No hubo carreras, pero sí una evolución silenciosa. Mientras otros talentos perdían continuidad, Isaac aprovechaba para fortalecerse. En 2022 compitió ya en categoría sub-23, un escalón mucho más exigente. Aquí ya no se trataba de promesas juveniles, se trataba de futuros profesionales. Pero la evolución ya se notaba. Empezaba a mostrar cualidades claras: gran capacidad en montaña, recuperación sólida entre etapas, irregularidad en vueltas por etapas. Porque algo importante sucedió. Demostró que no era un corredor explosivo de un solo día. Su perfil apuntaba a carreras largas, a clasificaciones generales. Pero en plena etapa de desarrollo, cuando estaba consolidándose en Europa, una caída lo obligó a pasar por cirugía. No fue una lesión menor: fractura de fémur, el hueso más grande y resistente del cuerpo. Cuando se rompe, la recuperación no es cuestión de semanas, es de meses. Le colocan material de fijación interna, placa y tornillos. Algo común en fracturas de este tipo, pero para un ciclista joven en formación es devastador. Pierde continuidad competitiva, pierde ritmo físico, pierde visibilidad ante equipos importantes y sobre todo, pierde tiempo en una categoría donde cada año cuenta. En el ciclismo europeo el progreso es rápido y despiadado. Si te detienes, otros avanzan. Durante ese periodo el enfoque fue paciente: trabajo de fisioterapia, fortalecimiento progresivo y regreso gradual a la bicicleta. Cuando Isaac regresó en 2023, todavía en categoría sub-23, lo hizo sin estridencias. Su calendario se centraba en carreras por etapas dentro del circuito europeo, donde empezó a mostrar regularidad en la montaña y buena recuperación entre jornadas exigentes. Más que buscar victorias inmediatas, su objetivo era recuperar sensaciones y demostrar que físicamente estaba al nivel. El punto de inflexión llegó en agosto del 2023, en el Tour de l'Avenir, la prueba por etapas más prestigiosa del calendario sub-23 y considerada históricamente como una antesala del profesionalismo de élite. En la llamada Tour de Francia juvenil, Del Toro no partía como el gran favorito mediático, pero sí como un corredor sólido en terrenos montañosos. A lo largo de la carrera mostró madurez táctica, administró esfuerzos, evitó movimientos innecesarios y respondió en los momentos decisivos. En las etapas de alta montaña sostenía ritmos constantes que desgastaban a sus rivales. No se trataba de ataques impulsivos,
puntos, sino de control. Cuando asumía posiciones de privilegio en la clasificación general, su enfoque cambió de ofensivo a estratégico. Defendió diferencias, cuidaba cada segundo y gestionaba la presión con una serenidad poco habitual en un corredor de su edad. Al finalizar la competencia, se convirtió en el primer mexicano en ganar el Tour del Avenir. Ese resultado no solo representó una victoria personal, lo colocaba de manera definitiva en el mapa del ciclismo internacional. Tras este triunfo, firmó contrato profesional con el equipo UAE Team Emirates, una de las estructuras más fuertes del World Tour. El salto implicaba entrar a un sistema de alto rendimiento, con calendario global, planificación científica y compañeros acostumbrados a competir por grandes vueltas. Ya no se trataba de una promesa sub-23, sino de integrarse a la élite mundial. Es por eso que en 2024 debuta como profesional en la máxima categoría. El cambio es evidente. Las carreras son más largas, el ritmo es más alto y el nivel promedio del pelotón es superior. En su primer año no asume rol de líder absoluto, participa dentro de dinámicas del equipo, cumple funciones tácticas y continúa su aprendizaje en vueltas por etapas y carreras montañosas. El objetivo es adaptación y crecimiento sostenido. Durante este año muestra señales claras de su perfil, resistencia en ascensos prolongados, capacidad de recuperación entre días consecutivos y estabilidad en clasificación general cuando las etapas favorecen a escaladores. No se trata todavía de dominar las carreras, sino de confirmar que puede competir en ese nivel sin desentonar. En un lapso de 2 años, Isaac del Toro pasa de una fractura de fémur que pone en pausa su desarrollo a ganar la carrera sub-23 más importante del mundo y debutar en el máximo circuito con uno de los equipos más poderosos del pelotón internacional. Esa secuencia no solo habla del talento, sino de resiliencia y adaptación dentro de un entorno altamente competitivo. En 2025, Isaac del Toro ya no llega a la temporada como una incógnita. Después de su consolidación en 2024, dentro del Tour Mundial con el equipo Emirates, el siguiente paso lógico era medirlo en una gran vuelta. La decisión de llevarlo al Giro de Italia no fue improvisada. El equipo lo consideraba uno de sus proyectos a largo plazo para clasificación general, y el Giro, con su dureza montañosa y perfil táctico, era el escenario ideal para probarlo. Su preparación estuvo orientada a resistencia y recuperación. El Giro no se gana por un día brillante, sino por 3 semanas de consistencia. Llegó con un calendario previo que buscaba darle ritmo sin sobrecargarlo, priorizando montaña y vueltas de una semana donde pudiera afinar sensaciones. En la salida del Giro de Italia 2025, el foco mediático no estaba sobre Isaac del Toro. Los nombres que dominaban la previa eran corredores consolidados de grandes vueltas: Primož Roglič, Remco Evenepoel, Geraint Thomas. Del Toro llegaba como talento emergente del equipo Emirates, con libertad relativa pero sin la presión principal. En la primera semana hizo algo que distingue a los corredores que entienden las grandes vueltas: sobrevivir sin gastar más de lo necesario. En etapas nerviosas, con viento lateral donde los abanicos suelen romper el pelotón, siempre estuvo bien arropado por sus compañeros. No apareció en fugas innecesarias ni respondió a ataques simbólicos. Su objetivo era simple: no perder tiempo. Mientras otros favoritos sufrían pequeños cortes o segundos perdidos por mala colocación, él permanecía sólido en la clasificación general. La primera gran sacudida llegó en un final exigente en la primera semana montañosa. Ahí, cuando Roglič probó piernas con un ataque seco en los últimos kilómetros y Evenepoel respondió con aceleración explosiva, Del Toro no entró en pánico. No intentó contraatacar de inmediato, se limitó a sostener su propio ritmo, calculando con precisión. Cruzó la meta a escasos segundos de los más fuertes, pero con una lectura clara: podía resistir el nivel de los favoritos. Esa etapa cambió la percepción dentro del pelotón. Ya no era el joven debutante, era un hombre a vigilar. Días después, en otra jornada clave en montaña, el guión fue más estratégico. Un equipo rival endureció la carrera desde lejos para aislar a los líderes. A varios kilómetros de la cima final, uno de los aspirantes lanzó un ataque lejano, buscando obligar a Del Toro a cometer un error. Él eligió no responder inmediatamente. Dejó que otros equipos asumieran la persecución. Cuando el grupo se redujo a los hombres más fuertes de la general, impuso un ritmo constante, casi clínico, en la parte más empinada del puerto. No fue un cambio explosivo, fue una progresión sostenida que fue descolocando uno por uno a los rivales que venían al límite. Esa gestión del esfuerzo le permitió no solo neutralizar el ataque, sino ganar segundos valiosos. Al final de esa etapa se vistió con la maglia rosa. Para México era un hecho sin precedentes.
precedentes. Un ciclista nacional liderando la general del Giro durante varias jornadas. Dentro del equipo, sin embargo, el mensaje fue frío y directo. El Giro no se gana en la segunda semana. La defensa del liderato fue tan compleja como la conquista. En las etapas llanas, sus compañeros trabajaron para mantenerlo protegido del viento y evitar cortes. En finales urbanos, lo escoltaron en los últimos kilómetros para impedir pérdidas por caídas o desorganización. En la contrarreloj intermedia, especialidad donde rivales como Evenepoel tenían ventaja natural, Del Toro limitó daños. Perdió segundos, pero no minutos. Se mantuvo líder por márgenes estrechos que mantenían la tensión al máximo. La última semana expuso la crudeza real del Giro. Las etapas alpinas acumulaban miles de metros de desnivel y el desgaste de 2 semanas comenzaba a pesar. Los rivales entendieron que la única forma de arrebatarle la maglia rosa era atacarlo repetidamente, obligando a responder una y otra vez. En la penúltima gran etapa de montaña, el ritmo fue violento desde el inicio. Un equipo con aspiraciones claras endureció la carrera antes incluso del último puerto, dejando aislados a varios líderes. En el ascenso final, uno de los principales contendientes lanzó un ataque sostenido a varios kilómetros de meta. No fue un latigazo breve, fue un esfuerzo largo, diseñado para vaciar reservas. Del Toro intentó controlar la diferencia sin perder la calma. 10 segundos, 15. El margen parecía manejable, pero el desgaste acumulado empezó a reflejarse en cada pedaleada. Cuando quiso aumentar la cadencia para cerrar el hueco, la respuesta no fue inmediata. La ventaja del rival creció lentamente. El grupo se fragmentó. Algunos favoritos explotaron por completo. Él eligió no hacerlo. Mantuvo su paso, consciente de que un colapso total podía costarle el podio entero. Cruzó la meta cediendo el liderato por una diferencia ajustada, pero suficiente para perder la malla rosa. El Giro quedaba reducido a la última etapa, una contrarreloj decisiva. Matemáticamente aún era posible revertir la situación. Sin embargo, su perfil como escalador resistente no le favorecía frente a un rival más potente en el contrarreloj. Dio todo lo que tenía en el recorrido final, pero el cronómetro confirmó la tendencia. No logró recuperar lo necesario. Cuando cruzó la meta final sin la maglia rosa, la imagen era ambigua. No había ganado el Giro de Italia, pero tampoco había pasado desapercibido. Durante semanas sostuvo el liderato, respondió a ataques de campeones consolidados y llevó la carrera hasta el último día. Eso cambió su dimensión pública. En México, las madrugadas dejaron de ser silenciosas. Cada etapa comenzó a transmitirse con mayor seguimiento. Los resúmenes circulaban masivamente y su nombre apareció en portadas deportivas que rara vez hablan de ciclismo europeo. La conversación ya no era si podía competir, era cuándo volvería a pelear una grande. A nivel internacional, analistas y equipos dejaron de verlo como una promesa emergente. Había demostrado que podía gestionar presión, defender un liderato y resistir el desgaste de 3 semanas frente a figuras establecidas. No perdió el Giro por inexperiencia evidente, sino por detalles propios del aprendizaje en la élite. Lo que empezó como una participación formativa terminó convirtiéndose en una presentación global. El corredor, que era recordado solo por su triunfo sub-23, ahora era reconocido como un contendiente real en una gran vuelta. No levantó el trofeo en Roma, pero salió del Giro con algo que no se compra ni se improvisa: legitimidad ante el mundo del ciclismo. Ese año terminó rankeado como el número 3 del mundo. En 2026, Isaac Del Toro ya no carga la etiqueta de revelación inesperada. Después de sostener el liderato del Giro de Italia hasta la última semana en 2025, su nombre quedó instalado en la conversación internacional como aspirante real a grandes vueltas. La narrativa cambió. Ya no es el joven que sorprendió, sino el corredor que debe confirmar. La temporada comenzó con un calendario estratégico dentro del equipo Emirates y en este momento se encuentra compitiendo en la UAE Tour. No es una carrera menor dentro del World Tour, es la prueba de casa para su equipo, una competencia donde la estructura quiere brillar y donde cada detalle está medido. Para Del Toro, correr ahí tiene doble significado: rendimiento deportivo y consolidación internacional. La UAE Tour combina etapas llanas expuestas al viento con finales exigentes en alto. Es un terreno ideal para medir su evolución. En este tipo de ascensos largos y sostenidos puede demostrar si dio el siguiente paso tras el aprendizaje del Giro. Más allá del resultado puntual, lo importante es cómo gestiona la carrera. Posición, lectura táctica y capacidad de respuesta ante ataques. Porque el enfoque de este año es claro. El equipo trabaja en 3 áreas fundamentales. Primero, la contrarreloj. En el Giro del año pasado quedó claro que necesita reducir diferencias contra especialistas puros. Mejorar algunos segundos por etapa puede marcar la diferencia en una general ajustada. Segundo, la explosividad en cambios de ritmo. En la montaña moderna no basta con sostener un paso fuerte. Hay que responder a aceleraciones violentas en los últimos kilómetros.
Y tercero, consolidar liderazgo interno. Ya no solo se trata de acompañar a figuras establecidas. Gradualmente se le empieza a construir bloque propio para que cuando llegue una gran vuelta objetivo tenga respaldo completo en momentos críticos. A nivel internacional, su perfil ha cambiado. Los rivales lo vigilan desde la primera semana. No le conceden margen en la clasificación. Saben que si le permiten libertad puede sostener diferencias durante días. En perspectiva, este año representa transición y afirmación. Si en 2025 demostró que podía pelear hasta el final, ahora debe demostrar que puede controlar la carrera. Los especialistas en grandes vueltas suelen alcanzar su madurez entre los 26 y 30 años, lo que indica que Del Toro aún tiene margen amplio de desarrollo físico y táctico. Lo que se espera de su futuro es consistencia, volver a disputar el Giro, quizá explorar otras grandes vueltas y convertirse en un contendiente recurrente, no ocasional. El talento ya está probado, la resistencia también. Lo que definirá su carrera será la capacidad de ajustar detalles y sostener rendimiento temporada tras temporada. Hoy compite en Emiratos Árabes Unidos con la experiencia de haber vestido la maglia rosa. Mañana el objetivo es volver a una gran vuelta, no para sorprender, sino para ganar de una vez por todas.